Buenas noches y muchas bendiciones para todos. Esta noche les traigo una lección que se titula Cómo tratar con los enemigos. Y tengo algunas declaraciones que me gustaría leerles y yo voy a tratar de hacer comentarios acerca de cada declaración y si usted gusta comentar, por favor, siéntase libre de hacerlo en nuestra página de Facebook. Yo las voy a leer. Dios les bendiga. Estas declaraciones, usted puede decidir si son falsas o si son declaraciones verdaderas. Los cristianos pueden tener fracaso en sus relaciones con otras personas y todavía mantener una buena relación con Dios. ¿Es falso o es verdadero? Yo pienso que es algo que es verdadero. Desafortunadamente, muchas veces nuestras relaciones no van bien. Puede que no haya sido nuestra culpa, no es por nosotros, pero hay relaciones que terminan mal. Y eso no quiere decir que porque una relación haya sido quebrantada, también se va a quebrantar mi relación con Dios. Solamente en el caso que yo haya hecho que esa relación se quebrante por algo malo que yo haya hecho o dicho, ahí sí estaría afectando mi relación con Dios. Pero si no ha sido por mi culpa, definitivamente puedo decir que sí, yo puedo mantener una relación muy buena con Dios y alejarme o separarme de una persona o de una relación que, como dije, no era mi intención que las cosas fueran mal. La siguiente declaración dice, los cristianos no pueden tener enemigos. ¿Es falso o es verdadero? Es una situación difícil. Yo puedo decir que yo sí tengo un enemigo, solo un enemigo, y ese es Satanás y sus demonios. Yo no pienso que he hecho nada para tener enemigos, pero porque soy cristiana, porque soy pastora, porque yo predico la verdad, porque yo digo la verdad que a veces pueden resultar verdades muy duras y muy difíciles, hay personas que sí me consideran sus enemigos y lo lamento mucho por todas estas personas, pero yo a esas personas jamás las consideraría mis enemigos o mis enemigas. Yo solo tengo un enemigo que es Satanás, que lamentablemente puede utilizar él a otras personas para hacerme daño, en fin, y yo les perdono. Siempre mi primera opción va a ser perdonarles, amarles, orar por ellos, pero jamás considerarles mis enemigos, aunque ellos me consideran a mí su enemiga. La siguiente declaración dice, los cristianos siempre deben de tomar la iniciativa para reconciliarse cuando hay división. Los cristianos sí debemos de tratar en lo posible de tomar la iniciativa para reconciliarnos cuando estamos en conflicto con alguna persona. Y eso es lo más saludable para nosotros mismos y en nuestra relación con Dios. Vamos a ir por un momento a Romanos 12, el versículo 18. Que nos va a ayudar mejor a entender lo que dice la palabra de Dios en cuanto a que nosotros debemos de tomar la iniciativa para la reconciliación. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Amén, gloria al Señor. La siguiente declaración que yo tengo para ustedes, los cristianos pueden tener opiniones opuestas en temas polémicos sin hacerse enemigos. ¿Es verdad o es falso? Definitivamente yo apoyo esta declaración. Yo no siempre voy a estar de acuerdo aún con mi esposo. Y porque no esté de acuerdo, ¿se va a convertir mi enemigo? De ninguna manera.
nosotros tratamos de hablar con franqueza. Mi esposo sabe que tiene toda la libertad de decirme lo que él piensa, de la misma manera que yo tengo esa libertad. ¿Vamos a estar siempre de acuerdo? No. Y aunque no estemos de acuerdo, yo conozco su posición de mi esposo, él conoce la mía, tratamos de evitar ciertos temas en los que sabemos que no nos estamos entrando de acuerdo, digamos, pero jamás quiere decir que debemos pelear por esos asuntos, mucho menos destruir nuestra relación. Como hermanos en Cristo, con nuestras amistades, hermanos, hermanas de la sangre, familiares, compañeros, compañeras de trabajo, siempre van a existir estos temas polémicos, pero personalmente yo les suplicaría que jamás permitan que un tema polémico, la política, religión, estilos de vida, destruyan su relación con alguna persona. Simplemente evite hablar de esos temas y sigan adelante con su relación. La siguiente declaración dice: los cristianos no están llamados a reconciliarse con alguien que no cree en Dios ni en las enseñanzas bíblicas. Definitivamente, ¿es esto falso o verdadero? Yo le puedo decir desde ya, esto es falso. Como acaba de leernos nuestro hermano Raúl, nosotros debemos ser los que iniciemos siempre buscar la paz con todos, no solamente con mis hermanos en Cristo. Siempre la prioridad, dice la palabra, son nuestros hermanos en Cristo, pero debemos buscar la paz con todos. Amén. Gloria al Señor. Como les dije anteriormente, el título de esta lección dice cómo tratar con los enemigos. Y es un tema difícil, pero muy necesario hoy en día. Y el punto principal es que nosotros los creyentes buscamos la reconciliación en vez de optar por la venganza. Y una pregunta en general: ¿alguna vez alguien te ha hecho daño en el pasado? ¿O hay alguna persona que tú sabes que busca hacerte daño en este momento? Yo les puedo decir, por mi propia experiencia, sí han habido personas que me han hecho daño. Nunca las he considerado mis enemigos, les he perdonado, y cuando he tenido la oportunidad, hemos hablado al respecto de nuestras diferencias. Pero como pastora, como hija de Dios, muchas veces decir soy cristiana o soy pastora me pone ya en una situación de oposición para muchas personas sin haber dicho ni hecho nada. ¿Por qué? Porque mis principios son diferentes. Yo respeto los principios de la palabra de Dios. Yo soy una persona que amo la palabra de Dios. Así que no, jamás es mi intención dañar a alguien. Hay personas que sienten ofendidas por lo que yo digo, pero como les dije anteriormente, siempre mi opción va a ser buscar la reconciliación, encontrar el perdón sin tener que terminar una relación en malos términos, pero desafortunadamente algunas veces ese tipo de quebrantamiento de la relación ocurre y no hay mucho que podamos hacer. Hay que dejarle todo eso en manos de Dios. Una pregunta más: ¿cómo trataste a la persona que te hizo daño cuando se te presentó la oportunidad de vengarte? Nuestro primer instinto humano natural es, cuando alguien nos hace daño, es buscar la venganza. Una vez más, somos seres humanos. Ese es nuestro primer instinto. Pero en la historia que vamos a leer acerca de David con el rey Saúl, nos demuestra la actitud que un creyente debe de tener cuando se presenta la oportunidad de vengarse.
Este ejemplo de David nos enseña lo que es la gracia y lo que es el verdadero carácter cristiano. Solamente para darles un poco de trasfondo, David llegó a ser un oficial en el ejército de Israel en el tiempo del rey Saúl. Y el rey Saúl lo vio a David como un rival porque David era un guerrero muy valiente y con mucha autoridad. Y tantos fueron los celos del rey Saúl hacia David y esa envidia que sentía hacia David que trató de matarlo. Entonces David tuvo que huir de Saúl porque Saúl consideró a David su enemigo. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 24. Solo voy a leer los versos 1 al 7 en este momento. Y estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y la palabra del Señor dice: Cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. Entonces Saúl tomó consigo 300 hombres escogidos de todo Israel y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y de sus hombres. Por el camino llegó al redil de ovejas y como había una cueva en el lugar, entró allí para hacer sus necesidades. David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres, y estos le dijeron: en verdad, hoy se cumple la promesa que te hizo el Señor cuando te dijo: yo pondré a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. David se levantó y sin hacer ruido cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia por lo que había hecho y les dijo a sus hombres: que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él porque es el ungido del Señor. De este modo, David contuvo a sus hombres y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que Saúl salió de la cueva, prosiguió su camino. Pregunta: ¿por qué puso Dios a David y a Saúl juntos en esta cueva? Y tengo algunas opciones para la respuesta. ¿Fue para probar a David qué iba a hacer? ¿Era para que David les enseñe a sus hombres acerca de la gracia de Dios hacia los enemigos? ¿O era para ayudar a entender a Saúl que debía de volver a Dios? Sinceramente creo que todas estas respuestas aplican a esta situación. Para entender mejor la lección, otra pregunta: ¿qué pensaban los hombres de David que era la razón de este encuentro? En el verso 4, ellos le dan a entender a David que Dios le había entregado a su enemigo en sus manos ese día para que él hiciera como a él mejor le parezca. Y yo he tratado de buscar alguna escritura o algo que me dé a entender de que Dios le habló así a David y no la encontré. No sé si ellos quisieron adaptar algo a la situación esta, no sé. No sé si realmente eso es lo que Dios le dijo a David. Pero a veces tratamos de manipular la palabra de Dios para acomodarse a nuestra situación y así nos justificamos. Muchas doctrinas cerradas es exactamente eso lo que hacen. Muchas falsas enseñanzas han sido sacadas de la palabra de Dios que se las ha manipulado y solo terminó haciendo maldad. Así que tengamos cuidado. Usted debe conocer bien la palabra de Dios para que no lo engañen
manipulando, acomodando la palabra de Dios a la conveniencia de uno en su momento. ¿Por qué los hombres de David animaron a David a que mate a Saúl? Una pregunta bastante difícil. Y hay que entender, por una parte, la situación de los hombres de David. Ellos también estaban huyendo porque sus vidas estaban amenazadas por Saúl solamente por haber tenido algo que ver con David, por haber sido leales a David. Se convirtieron ellos también en enemigos del rey Saúl sin ellos buscárselo. Entonces, si David hubiese matado a Saúl, ellos hubiesen tenido la oportunidad de ser libres otra vez, de no estar huyendo, de volver a su tierra, a su familia, a su posición y no ser más hombres perseguidos y odiados. También debemos entender que David, si hubiesen matado a Saúl, como dije antes, ellos hubiesen podido recuperar lo que habían abandonado por seguir a David. Pero David rehusó hacer lo que ellos sugirieron e incluso les prohibió que ellos le hagan ningún daño al rey Saúl. Debemos recordar, para los que conocen la historia, que David era el mejor amigo del hijo heredero del rey Saúl, se llamaba Jonatán. Entonces, ¿cómo hubiese David podido hablar otra vez con Jonatán y decirle, bueno, yo maté a tu padre? ¿Cómo podría mirar a los ojos a su mejor amigo, a quien tanto amaba, y decirle, yo maté a tu padre? Eso había que considerar. También la nación de Israel hubiesen sabido que David mató a Saúl para ser el nuevo rey de Israel. Y perdónenme, pero yo no tendría ningún respeto por ninguna persona que asesina para tomar la posición del que asesinó. No hay ningún respeto, no hay ningún honor en asesinar solo por obtener esa posición. También lo importante que quisiera enfatizar es que el rey Saúl estaba haciendo sus necesidades, estaba en una situación totalmente vulnerable. Sería una bajeza muy grande el atacar a una persona en ese su momento de vulnerabilidad. Ya sea que hubiera estado usando el baño, que hubiera estado enfermo, que sea una persona con alguna discapacidad. No debemos jamás aprovecharnos de una persona cuando están vulnerables, cuando son vulnerables. Esta es una actitud muy baja y David no iba a rebajarse a atacar a alguien en su momento de vulnerabilidad, por más que esa persona busque matarlo. No se hace esa bajeza. Y quisiera que por un momento, en silencio, consideremos lo siguiente. Quisiera que consideres lo que tú harías si tuvieras la oportunidad de vengarte de alguien que te considera un enemigo o una enemiga. ¿Qué harías tú? Entonces, cuando hablamos de tener la oportunidad de vengarnos de una persona que nos considera su enemigo, como dije anteriormente, la venganza sí es un deseo 100% humano. Hay veces que ni las leyes ni las autoridades no nos pueden apoyar. Y si me permiten mencionar una película del año 2005 que se llama Múnich. Es una ciudad en Alemania donde se llevaron los Juegos Olímpicos en el año 1972.
Y en esos Juegos Olímpicos asesinaron a 11 atletas, un grupo de terroristas. Y estos atletas eran judíos. Entonces, las autoridades en Alemania no estaban haciendo nada, a nivel internacional tampoco iban a poder hacer nada. Entonces, un grupo de personas decidió buscar venganza por lo que habían hecho a este grupo de judíos, atletas judíos. Y por cada persona que participó de ese ataque terrorista que mataban, muchos más judíos eran atacados, asesinados y heridos. Esto que nos prueba, mis queridos hermanos y amigos, que la venganza no lleva a nada bueno. La venganza hace el problema más bien más grande. Y en muchos casos, la venganza no es sinónimo de justicia de ninguna manera. Y vamos a hablar un poco más al respecto. Volviendo a la historia de David, vemos que David cortó una esquina del manto de Saúl y después le remordió su conciencia. ¿Por qué se sintió así David por haber cortado el manto de Saúl? Tenemos que entender algunos aspectos. Número 1, para ese momento David ya había sido ungido por el profeta Samuel para que sea el siguiente rey después de Saúl. David entendía lo que era la unción de Dios y él tenía mucho respeto por esta unción. Para David, el atacar al ungido de Dios, por más que esté tratando de buscar matarlo, por más que le haya hecho daño, ese ataque significaba atacar a Dios mismo, porque quieran o no quieran, Saúl había sido ungido por Dios para ser el rey de Israel en ese tiempo. Yo quiero decir con mucha tristeza que hoy en día no hay respeto por las personas que son ungidos de Dios. Debemos más bien considerar esta historia antes de hablar mal de un ministro de Dios, antes de quejarnos de un pastor o de una pastora o inventarnos mentiras de un siervo o una sierva de Dios. Debemos de considerar que son personas que de alguna u otra manera están sirviendo a Dios. Y hay que tener respeto, consideración por esa posición en la que Dios los ha puesto. Primera Samuel 24, versos 8 al 15 dice: David siguió a Saúl gritando: ¡Majestad! ¡Majestad! Saúl miró hacia atrás y David, postrándose rostro en tierra, se inclinó y le dijo: ¿Por qué hace caso su majestad a los que dicen que yo quiero hacerle daño? Usted podrá ver con sus propios ojos que hoy mismo, en esta cueva, el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije: no puedo alzar la mano contra el rey porque es el ungido del Señor. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero usted no lo maté. Reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. ¿Contra quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigue? A un perro muerto, a una pulga. Que sea el Señor que juzgue y dicte la sentencia entre nosotros dos. Que examine mi causa y me defienda y me libre de usted. Qué actitud más admirable de David.
Amén. David le preguntó a Saúl acerca de los rumores que decían que David quería hacerle daño a Saúl. ¿Por qué estaba haciendo Saúl caso a simples rumores, chismes, malintencionados? Lo importante es que David le dio la evidencia al rey Saúl que probaba sin ninguna duda que David solamente tenía sentimientos muy nobles hacia el rey Saúl y que jamás le había hecho daño alguno. David también mostró gran humildad al hablarle al rey Saúl, porque le dijo: usted ha venido a buscar un perro muerto, a una pulga. Y es con esa humildad que David se inclinó ante el rey Saúl. Y la manera en que le habló, mi padre, esa es una expresión en la que él le estaba diciendo: yo estoy sujeto a usted como si usted fuera mi padre. Una actitud de sumisión ante el rey Saúl. También le dice su majestad, una expresión de mucho respeto hacia el rey Saúl. Y esto nos da la pauta de que cuando nosotros tengamos que sentarnos con las personas que nos consideran enemigos para tratar nuestros conflictos, debemos tener esa misma actitud de mucha humildad y de gran respeto y sumisión hacia la otra persona. David no es que haya rehusado matar al rey Saúl porque fuera un cobarde. Al contrario, David fue un hombre muy valiente, pero le entregó su situación totalmente a Dios. Amén. Delante del mismo rey Saúl. David se dirigió a Dios Todopoderoso para que Él intervenga en esta situación de conflicto con el rey Saúl. También vemos que David puso a Dios como su juez para que Dios mismo dicte su sentencia en favor de David porque él era inocente. Y lo más importante que debemos considerar es que David puso su confianza totalmente en Dios para que sea Dios el que lo vengue. No buscó su propia venganza, sino que se lo entregó, esa justicia que solo es de Dios. Y quiero decirles, mis queridos hermanos, hermanas y amigos, amigas, que hay muchas escrituras, solamente les voy a traer 3 escrituras que dicen que debemos de dejarle nuestro caso a Dios. Las cortes de seres humanos ahí verdaderamente no hay justicia. Poner la justicia en sus manos no es correcto. Debe usted, como creyente en Dios, si tiene fe en Dios, si tiene confianza en Dios, déjeselo, entrégueselo todo en manos de Dios. Porque dice la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, dice que nuestro caso le corresponde a Dios porque la venganza le pertenece a Dios. Amén. Y se lo voy a comprobar. Levíticos 19:18 dice que nosotros, o si quieren el pueblo de Israel, no podía buscar venganza. No te vengues de tu hermano, dice la palabra del Señor. Deuteronomio 32:35 es Dios que le está hablando al pueblo de Israel. Es Dios que nos está hablando hoy a nosotros y nos dice que la venganza es de Dios, es de Él. Él es el que retribuye, Él es el que paga a los que nos hacen daño a nosotros. En el Nuevo Testamento, en Romanos 12:19, Pablo les está hablando a los romanos, a los cristianos que vivían en Roma, bajo circunstancias muy adversas, muy difíciles,
rodeados de todo tipo de enemigos, les dice, no tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Y aquí es lo que les recuerda las escrituras que acabo de leer del Antiguo Testamento. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. David no escuchó a sus hombres, y eran muchos. No sabemos cuántos eran los hombres que estaban escondidos en esa cueva. En versículos o capítulos anteriores hasta se llega a hablar de 400 hombres que estaban huyendo con David. No sabemos cuántos de esos hombres son los que le incitaron a que matara al rey Saúl, pero David no le escuchó a ninguno de ellos, sino que él escogió la reconciliación en vez de buscar venganza. Gloria a Dios. Gloria a Dios por ese ejemplo. Y quiero decirles esto, mis queridos hermanos, hermanas. David conocía bien al rey Saúl. Él sabía que Saúl estaba siendo atribulado por un espíritu inmundo, no estaba muy bien de la cabeza, él era una persona inestable. Y aún así, David confió en Dios y les dio ejemplo a todos estos hombres que lo habían incitado a matar a Saúl de lo que es la gracia. La gracia hacia un enemigo. Debemos de demostrar la gracia, la misericordia hacia nuestros enemigos o los que nos consideran a nosotros enemigos. David esperó en Dios hasta el tiempo en que Dios le entregó el trono a David. Él no lo tomó aprovechando la vulnerabilidad de Saúl, mucho menos. David también demostró a Saúl gracia, misericordia, respeto, sabiendo que Saúl estaba mal de la cabeza y de que iba a volver a cazarlo como si fuera un animal. Y para los que conocen la historia de David y de Saúl, igual después de esta situación volvió a buscar a David para matarlo con no sé cuántos hombres, pero un ejército. Y David una vez más le demostró su inocencia, pero la siguiente vez David, en vez de simplemente irse a esconder, se fue totalmente de Israel. Se alejó completamente. Nosotros los cristianos, los que creemos en el Señor Jesucristo, debemos también buscar la reconciliación, aún sabiendo que algunas personas seguirán tratándonos mal, seguirán hablando mal de nosotros y destruyendo nuestra reputación. Y no debemos buscar hacerles daño, por más que eso es lo único que ellos esperan para nosotros. Continuando con las escrituras, 1 Samuel 24, versos 16 al 22. Cuando David terminó de hablar, Saúl le preguntó: David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz, se echó a llorar. Has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Hoy me has hecho reconocer lo bien que me has tratado, pues el Señor me entregó en tus manos y no me mataste. ¿Quién encuentra a su enemigo y le perdona la vida? Que el Señor te recompense por lo bien que me has tratado hoy. Ahora caigo en cuenta que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Júrame entonces por el Señor que no exterminarás mi descendencia ni borrarás el nombre de mi familia. David se lo juró. Luego Saúl volvió a su palacio y David y sus hombres subieron al refugio.
Considerando la actitud de Saúl, ¿qué podemos ver en su actitud? ¿Demostró su pesar por el mal que le hizo a David? ¿Confesó el daño que le hizo a David? ¿Demostró alguna forma de arrepentimiento? Verdaderamente sí, hubo gran pesar de parte de Saúl. Lloró. Hay otras versiones que dicen lloró en voz alta, o sea, lloró bastante fuerte. En el verso 17 sí reconoció que trató mal a David, pero lamentablemente en las palabras de el rey Saúl hacia David no hay un arrepentimiento. El hecho de que exista pesar, el hecho de que haya existido la confesión, no quiere decir que el rey Saúl se haya arrepentido. Y es por esa razón, pienso yo, que David se fue por su camino, a esconderse, se fue a su escondite. Yo creo que sí hubo una reconciliación, pero no podían volver a vivir en paz como antes. Nunca más las cosas podían continuar siendo igual. Y es por eso que aunque hubo esa reconciliación, pero era mejor que cada uno parta por diferentes caminos. Hay mucha sabiduría en esta decisión. Hay situaciones donde existe el abuso, el maltrato físico, mental, emocional, en el que es mejor separarse, es mejor continuar por diferentes caminos, aunque haya habido esa reconciliación. Hay situaciones de relaciones tóxicas en las que es mejor separarse. No estoy diciendo una separación por siempre. Puede ser que la persona sí llegue a arrepentirse y puedan volver a estar juntos. Pero es mejor usted busque la guía del Señor en situaciones de abuso, en relaciones tóxicas. Y cuando usted sabe que esa es una relación que significa una mala influencia para usted, cuando existen las drogas, cuando existe el alcohol o cualquier otra cosa ilícita, aunque haya habido la confesión, aunque haya existido gran pesar, si no hay un verdadero arrepentimiento, es mejor que cada uno tome un camino diferente. Y ese es el ejemplo que nos da el rey David. Solamente quiero hablar brevemente de que en los países que rodeaban a Israel existía la costumbre de cuando mataban a un rey que había perdido una guerra, se asesinaba a todo varón, todo posible heredero a ese trono. Los mataban de canto, sin ninguna misericordia, sin considerar que fueran incluso bebés. Y esa es la razón por la que Saúl le ruega a David que no aniquile a toda su familia, que no borre su nombre de Israel. Y hay algunos ejemplos en la Biblia que nos habla de esto, pero simplemente fue por la influencia de los países paganos, porque esta no era una costumbre en Israel. Y es por eso que Saúl le pide a David que no se vengue con la familia de Saúl, porque estaban influenciados por estas costumbres paganas. Y eso porque Saúl sabía que David iba a ser rey en Israel. Y David sí cumplió con Saúl 100%. Para los que conocen la historia, David se fue exiliado entre los filisteos y Saúl tuvo una batalla contra los filisteos en las que sí él perdió. Lo mataron a él, mataron a Jonatán, a todos los descendientes de Saúl, y solo un niño pequeño pudo escapar. Y cuando David
fue rey de Israel, él buscó a este niño y lo restableció, le devolvió todo lo que era de Saúl, que era su abuelito. Y eso lo vamos a ver este fin de semana. Vamos a tener otra escuela dominical. Para terminar esta lección, yo tengo varias preguntas. ¿Qué tiene que ver esta historia de David con mi vida? Hermanos, hermanas, amigos, amigas, conflictos con otras personas siempre van a existir. No los podemos evitar. Como cristianos sabemos que hay mucha gente que nos van a considerar sus enemigos y nos van a maltratar, van a destruir nuestra reputación, tratando de destruir nuestra integridad. Siempre va a existir. Es por eso que esta lección es muy relevante. Hay algunas cosas que podemos asumir de este pasaje, pero es bueno que nos hagamos algunas preguntas. Una de ellas es, ¿podemos considerar cada oportunidad que Dios nos da como una puerta abierta o es una prueba? Hay veces, mis queridos hermanos, hermanas, que las oportunidades son pruebas que podríamos fácilmente evitar. Para que usted sepa y pueda entender la diferencia de lo que es una puerta abierta que Dios le está permitiendo o una prueba que Dios le está haciendo, usted tiene que estar bien conectado con Él, con el Espíritu Santo. Usted tiene que estar orando y conociendo la palabra de Dios y una vez más guiados por el Espíritu Santo de Dios. Hace muchos años, en el 2002, antes de que conociera a mi esposo, hubiera tenido la oportunidad de ir a una universidad en Jerusalén. Recibí toda una beca, cubría casa, comida, los estudios, todo. Y yo iba a ir como alumna internacional. Iba a hacer la reservación para el pasaje y yo sentía que Dios me decía no. Aunque está todo preparado, aunque todo te lo van a aprobar, ya tienes la beca, pero no. Unas semanas más tarde, cuando yo hubiese estado en Jerusalén, las noticias internacionales hablaron de un ataque terrorista en la cafetería de los estudiantes internacionales, donde murieron 11 personas y 85 fueron heridos. Semanas más tarde, otro ataque terrorista en la parada del bus que llevaba a los alumnos internacionales a la universidad y también murieron algunas personas. Yo iba a ser una alumna internacional, hubiera estado en esa cafetería, hubiese estado en esa parada del bus, pero Dios me habló claro que no debía ir, aunque tenía la oportunidad. Entonces, hermanos, hermanas, no todas las oportunidades quieren decir que son puertas abiertas. Tenemos que estar bien conectados con Dios para entender su perfecta voluntad, no la permisiva. Debemos reconciliarnos con todas las personas de las que nos hemos alejado. Leamos Romanos 12, 18. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Y este pasaje de la vida de David nos demuestra que sí debemos de buscar la reconciliación, pero eso no quiere decir que vamos a seguir adelante juntos. Tenga mucho cuidado. Hay algunos casos, desafortunadamente, donde existe divorcio, en la que tal vez es más saludable, hasta por la protección física de uno mismo, tal vez es mejor seguir caminos separados. El abuso doméstico a todo nivel, ya sea de padres que maltratan a los hijos o entre hermanos, hay muchas situaciones en las que es mejor alejarse. Y como dije anteriormente, cuando existe la mala influencia y no hay señales de un verdadero arrepentimiento, que haya reconciliación, pero eso no quiere decir que deben de seguir juntos. Voy a terminar con algunas
preguntas que yo les suplico considéralas a solas. Estas no son cosas que tal vez usted pueda discutirlos con cualquier persona, pero preséntelas a Dios. Háblelas con Dios con toda sinceridad. ¿Cómo respondes a la persona o personas con las que no te llevas bien? ¿Cómo los tratas? ¿Cómo tratas a las personas que no te caen bien? ¿Cómo tratas a las personas con las que no estás de acuerdo? ¿Cómo podrías todavía demostrarles respeto y el amor de Dios sin necesidad de que apruebes su estilo de vida o sus creencias o las cosas con las que tú no estás de acuerdo? ¿Hay alguien en tu iglesia con la que tienes problemas para llevarte bien? Y por último, ¿le pides guía y ayuda a Dios para tratar con estas personas? Dios les bendiga, los amo mucho, soy la pastora Luisa. Buenas noches.